Saludos, saludos, bienvenidos a todos los que están entrando a la sala, a todos los que están uniéndose por acá por todas las vías. Nosotros queremos que esto, ojalá pudiera llegarle a más personas y pudiéramos hacer una diferencia, ¿no? No por hacer la diferencia, sino porque el mundo necesita voces de esperanza. El mundo necesita entender que hay patrones que nos hacen daño, mucho daño. Mucha gente tiene patrones destructivos, patrones terribles. Hoy vamos a hablar de cómo esos patrones, si siguen allí destruyéndonos, nos van a afectar en muchas áreas. Pero una de las cosas más terribles del patrón destructivo es que generalmente nosotros aprendemos ese patrón destructivo de alguien y nos convertimos en un patrón destructivo para alguien. Desde ese punto de vista lo voy a enfocar. Eso es lo que queremos que hablemos hoy. Patrones destructivos. ¿Cómo romperlos? Y yo he hablado bastante del tema de lo que es un patrón, ¿cierto? Hemos hablado muchísimo. ¿Qué es un patrón? Es una manera de hacer algo siempre igual, se convierte en un patrón, ¿sí? Usted tiene un patrón para despertarse, usted tiene un patrón para cepillarse los dientes, para asearse, para bañarse, se baña siempre con la misma mano, se cepilla con la misma mano. Cuando va al trabajo va siempre por la misma ruta, toma los mismos atajos, ¿sí? Saluda de la misma manera, se pone bravo a la misma hora, se pone brava a la misma hora. Es un patrón, es un patrón. Y fíjate, cuando lo analizas como patrón, te das cuenta de que tú mismo lo has creado, ¿sí? De que tú mismo has creado ese patrón, que probablemente lo has copiado de alguien y te conviertes en un prototipo para alguien, ¿sí? Acuérdense que somos una sociedad llena de prototipos que forman un estereotipo, ¿no? Prototipo es el modelo que sigue y el estereotipo es la huella que deja en todos, ¿sí? Por ejemplo, hay un prototipo de criticar, un prototipo de amargarse, un prototipo de pelear. Ese prototipo genera un estereotipo en la sociedad y generalmente lo generamos en los que más queremos, que es la familia, ¿no? Que terminan siendo la muestra representativa de quiénes somos, porque si tú quieres ver a una persona, tienes que ver la huella familiar que está dejando, ¿sí? Entonces, hay ciertos patrones destructivos que están allí como un modelo de un mundo. Estamos en un mundo, vamos a empezar por ahí, estamos en un mundo caído, un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Ese es el mundo que vivimos, un mundo donde todo es relativo, donde el mundo como mundo va hacia un patrón destructivo, el mismo mundo, ¿sí? Estamos en un mundo gobernado por la maldad, por el pecado. Estamos en un mundo gobernado por las bajas pasiones, ¿sí? En un mundo de tentación estamos. En un mundo donde es fácil echarse a perder. ¿Sí me explico? En ese mundo vivimos. Y ya el mundo es un patrón destructivo, ¿sí? Pero yo quisiera que hoy te quedes con algo. Y esta si es posible para mí dejarlo como figura central de mi mensaje de hoy, es
Tú eres una buena persona, pero tienes un patrón maluco. ¿Sí me explico? Eres una buena persona con malos patrones. Ahí hacemos una diferencia entre quién eres y cuáles son los patrones que te gobiernan. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú vas a copiar? ¿A quién estás copiando y quién te está copiando el patrón? ¿Sí? Y esto nos lleva a pensar en la vida de Jesús, ¿no? La vida de nuestro Señor Jesucristo, que también vivió por 33 años en un mundo caído y ejerció su ministerio durante 3 años abiertamente en un mundo que le iba al contrario, ¿sí? Y una de las cosas más interesantes de Dios y por las cuales Dios es un dato estable es que Él, en la persona de Jesús, vivió lo que nosotros vivimos en un mundo lleno de tentaciones, porque también fue tentado. Ahora, ¿cómo venció nuestro Señor Jesucristo esa tentación? ¿Cómo la venció? Él la venció con la palabra, ¿sí? Por eso es que tenemos en la Biblia tanta riqueza. En la Biblia hay un salvavidas. En la Biblia hay una vía de escape de la destrucción. Ahí está. Ahí está el arma. El arma que protege, el casco que nos protege, el escudo que nos protege, está en la palabra de Dios. ¿Cómo respondía Jesús a todas las tentaciones? Escrito está. ¿Cierto? ¿Sabes? Ahí en la Biblia está un patrón que sí pudiéramos copiar, donde de 1000 maneras, hay más de 8000 promesas, bendiciones en la Biblia. Dios nos está recordando que somos sus hijos cuando tenemos una relación personal con Él. No todo el mundo es hijo de Dios, eso tienes que aclararlo. Todos somos creación de Dios, pero Él le dio la potestad de ser llamados hijos a los que lo siguen, reconocen a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando tú estás teniendo una relación personal con Dios, cuando tú te recuerdas en forma de patrón que tú eres hijo de Dios, cuando sabes que de dónde vienes, que Dios nos amó primero, ¿sí? Óyeme, tú quieres estar mejor y mejor preparado sobre todo para enfrentar los patrones destructivos. En el momento en que tú entiendes que Dios tiene un plan para ti que es mejor que el plan del mundo, que Dios tiene cosas mucho más grandes y que cuando nos enfocamos en las cosas de Dios, lo demás, todo lo que nos preocupa es añadidura, ¿sí? Tú estás mejor preparado para vivir en un mundo complicadísimo. No difícil, complicadísimo, muchachos, ¿sí? Estamos mejor enfrentados. O sea, dile al que está al lado tuyo, en la palabra está mi salvavidas. En la palabra está el patrón correcto. Ahí está, ¿sí? Y vámonos a Mateo 4. Mateo 4, los primeros 11 versículos hablan de la tentación de Jesús, ¿sí? Y quiero leérselos para que lo repasemos. Esto ya lo hemos visto, esto seguramente tú lo has leído, pero quiero que lo leamos juntos porque aquí hay una enseñanza importante de patrones, ¿sí? Mira, en el primer verso dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, fíjate, después de 40 días de ayuno. Algunos de ustedes han ayunado un día, 2 días, 3 días. Yo he llegado a 4. He llegado a 4 días y 12 horas. O sea, no he llegado al 5.º día. Quiero hacer un ayuno de 7 días, de 15 días. Tengo un amigo que ayunó 40 días. Con nutrientes y hidratación se puede lograr. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Y lo hizo en su humanidad, 40 días. En ese momento el tentador se le acercó y le dijo:
si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está. Fíjate cómo responde con la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el verso 5 de Mateo 4 dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está, ordenaré que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropiece con piedra alguna. También está escrito, respondió Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. En el verso 8, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Fíjate que él le dice, te lo daré, o sea, le pertenece a él. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Verso 10, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Miren esto tan interesante. Cuando está teniendo 40 días de ayuno y tiene hambre, viene el tentador y le da una oferta, le dice, pero ¿y por qué no conviertes estas piedras en panes, en carne? O sea, fíjate cómo siempre el diablo quiere alterar la naturaleza de las cosas. Aquí tienes una pista de lo que es un patrón destructivo, ¿sí? O sea, cuando quieres convertir lo que no es en algo que no es. ¿Sí me explico? Las piedras en panes. O sea, no le dijo, ¿por qué no traes panes? ¿Por qué no conviertes las piedras? Fíjate la naturaleza. Lo que es una piedra es una piedra, un pan es un pan. ¿Sí? No fueron hechas para comer las piedras. ¿Cuántas cosas nosotros hemos adoptado que no son para eso y las adoptamos como si fueran para eso? ¿Sí? Muchísimas. Ponte a pensar en cuántas cosas el mundo adopta que no son para eso y las adopta para otra cosa. Muchísimas cosas. Ponte a pensar, por ejemplo, el sexo. El sexo se hizo para disfrutarlo en pareja con tu pareja. No para que fuera una cosa divertida, un deporte donde que lo practicas con el que sea, donde hay antivalores. Ahorita escuché a alguien que decía, no hagan el amor, es aburrido, hagan el sexo. En YouTube. Interesante cómo el mismo mundo te crea patrones de destrucción. El trabajo por escape. El trabajo no fue hecho para que escaparas de la realidad. El trabajo es un complemento de la realidad. El trabajo dignifica, el trabajo debería ser placentero. No debería ser esa frase de que gracias a Dios es viernes. No debería existir porque el trabajo debería llenarnos de plenitud. Pero lo hemos transformado en algo que no es. Una piedra la hemos convertido en pan. ¿Sí? La fuerza es para construir, para apoyarte. La fuerza no fue hecha para el maltrato, por ejemplo. El dinero no fue hecho para la felicidad. El dinero fue hecho para comprar cosas, para mejorar vidas, pero no para que tú seas feliz porque tienes dinero. Hemos convertido piedras en panes. Por ejemplo, cuando usted está buscando que la gente valide lo que usted hace, lo que usted dice, ay, escribí un mensaje y nadie me respondió. Llamé y me dejaron en visto. ¿Sí? Cuando usted busca que la gente lo valide. Cuando, por ejemplo, la Biblia no es suficiente, pero sí es suficiente lo que diga la gente. Estás convirtiendo piedras en panes. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, cambiamos todo el concepto de la vida, de Dios, del sexo, de los géneros, que es lo que estamos viendo ahorita,
Y lo cambiamos para recibir exactamente lo que estamos buscando, para amoldarnos. Ahora dicen que son 32 géneros, amoldémonos, saludémosle. ¿Sí? Ahí estás convirtiendo las piedras en panes, estás creando un patrón destructivo, estás haciendo lo que no es con lo que no se debe. ¿Sí? Recuérdate que ahí tenemos una vía el patrón se crea para lograr una gratificación inmediata. ¿Sí? Fíjate que el diablo lo tentó con los ojos a nuestro Señor. ¿Sí? Lo tentó con el orgullo, la tentación del orgullo. O sea, hay muchísimas cosas que aprender de este capítulo 4 de Mateo. ¿Cómo quieres ser recordado tú? ¿Qué ejemplo le quieres dejar a las nuevas generaciones? ¿Qué van a decir de ti cuando ya no estés? Pero no ese que van a decir para que digan grandes cosas. ¿Qué van a decir de ti? Mira, él hacía esto, hagámoslo. ¿Sí? ¿Qué patrón tú quieres dejar? ¿Qué cosas quieres avalar con tu vida? Tú sabes que tu vida es una carta viva. Y nosotros avalamos con nuestra vida patrones que vamos dejando. Y la gente, o al menos tus hijos, tu familia, lo van siguiendo. ¿Sí? ¿Qué cosas avalas? Esto es interesantísimo porque cuando yo avalo algo, yo estoy exponiéndome a que, si estoy avalando algo que va en contra de las cosas de Dios, estoy exponiéndome a mí mismo. ¿Sí? Romanos 14, 22. Busque Romanos 14, 22. Y dése cuenta de que nosotros nos condenamos cuando avalamos cosas que están en contra de las cosas de Dios. Cuando tú te das cuenta de eso, cuando te das cuenta de que tienes que ser cuidadoso en las cosas que endosas, ¿a dónde estás poniendo tu firma? ¿Sí? Dice Romanos 14, 22, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Qué estás aprobando? ¿Sí? Es impresionante cómo nosotros copiamos patrones que nos destruyen simplemente porque nos salimos de lo que Dios ya aprobó y de lo que Dios quiere para nosotros, que ya es bueno, agradable y perfecto. ¿Sí? Fíjate que Jesús respondió a todas las propuestas del diablo con está escrito. ¿Sí? Jesús reconocía un mundo, un plan escrito por Dios que era mejor que lo que le ofrecía el diablo. Por muy atractivo que fuera, por muy rico que sea el patrón, es destructivo, es destrucción. Jesucristo conocía el mundo como lo vio el Padre y no se conformó al mundo que le ofreció el diablo. Así de sencillo. Le dijo, escrito está. O sea, es difícil que a ti después de que tú has visto cosas grandes, es difícil que te convenzan con cosas pequeñas, ¿cierto? Yo siempre lo he dicho, tú tienes que, si tú eres el papá de una niña y tú me estás viendo y tienes una hija, hago énfasis en hija, tú tienes que tratar de ser el padre o el hombre que ella pueda modelar como hombre, para que ella pueda tener una referencia de un hombre, para que cuando vaya a buscar una pareja sepa cómo debe actuar un hombre. Pero el primer ejemplo se lo tienes que dar tú como papá. Y una vez que tú la llenas de la verdad de lo que debe ser una buena relación, ella no se va a exponer a la mentira, ¿cierto? O sea, tienes que hacer todo para sacarla de los brazos del malandro más cercano. ¿Sí me explico? Porque
cuando hay falta de cariño y falta de referencia, tu hija pudiera estar engolosinándose con un caramelo o con un mango con adobo, como decimos, ¿no? O sea, ven, mi amor, mango con adobo en la moto, piénsalo, para que ni siquiera lo piense. Para que ni siquiera lo piense y lo tome en cuenta, sino que no, ¿cómo se te ocurre? O sea, yo he visto cosas mejores. No me vas a tentar con un caramelo. Yo he visto caramelos mejores. ¿Sí me explico? Entonces, Jesucristo conoce un patrón mejor y cuando llega la tentación, no se conforma a ese patrón que le están ofreciendo. Fíjate qué interesante. A mí me parece potentísimo esto porque la vía para poder quedarnos con un patrón positivo es reconocer que hay un patrón positivo y que es mejor que el que tenemos. Porque por naturaleza, tú no vas a querer nada malo para ti. Pero si tu única referencia es tóxica, tú te quedas con esa única referencia. Si yo lo que he visto es pelea, grito y patada en mi casa, lo más seguro es que yo cree un hogar con peleas, gritos y patadas. ¿Sí me explico? Porque es el mundo que conozco. Pero Jesucristo, cuando fue tentado, dijo, escrito está, revelándonos que Él conocía un mundo mejor que el mundo que estaba ofreciendo Satanás a través de ese patrón destructivo. Y a mí me da muchísima alegría, y una de las cosas que más me gusta de la fe, una de las cosas que más me conmueve de nuestro Señor Jesucristo, de la Biblia y de las cosas de Dios, es que estamos frente a algo que no cambia, señores. Hebreos dice, Jesucristo, nuestro Señor, es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. ¿Sí? El mundo no es el mismo ayer, hoy y siempre. El mundo cambia, el mundo te vende cosas que son cambiantes. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que te sacó del rollo ayer, te sacará hoy y te abrirá las puertas para siempre, siempre darte la mano. Entonces, cuando tú sabes eso, ¿sí? Cuando tú sabes que hay un Dios que existe, por eso yo insisto tanto en que tengamos una relación, no una religión, una relación, Señor, una relación con Dios, donde tú sepas que las cosas que te gustan, las cosas que apruebas, las cosas que avalas, también son avaladas por Dios, ¿sí? O sea, imitar el patrón de Dios requiere de que conozcamos de Dios. Si nosotros no tenemos ese patrón de fe, sino nuestro patrón es lo que hace el mundo, nosotros estamos en un patrón destructivo. En un patrón que no nos va a servir, que no nos va a sacar del foso. Y probablemente logres cosas con negocios y ganes dinero y ganes cosas, pero si el patrón que te gobierna no está basado en las cosas de Dios, todo eso te puede destruir. A ti mismo. ¿Sí? Hay que cambiar ese patrón. ¿Sí? Y tienes que cambiar urgentemente. Hoy tenemos que cambiar. Porque esos patrones tóxicos de pelea, esos patrones tóxicos que nos conectan con nuestra peor versión, están ahí a la orden del día, todos los días, a cada momento en nuestra vida. Probablemente ahorita estamos hablando y dentro de 20 minutos, media hora, ya no estamos reunidos acá y tú, antes de que se termine este compartir conmigo acá en vivo, a lo mejor ya tú estás desarrollando un patrón que te va a sacar tu peor versión. ¿Sí? A lo mejor ya se manifiesta en ti el patrón destructivo justo en este momento. Probablemente pase algo, ¿sí? Aún sin salir de tu casa, aún sin salir de donde estás ahorita, que te va a hacer enojar, que te va a sacar la piedra con facilidad, porque ahí se manifiesta el patrón viejo, ¿sí? ¿Y no les ha pasado que vamos a la iglesia y en la iglesia nos ponemos bravos? Y en la iglesia criticamos, y en la iglesia chismeamos, porque está el patrón. Acaba el pastor de decir algo, pero está también el patrón diciéndotelo todos los días. De eso estoy hablando, muchachos.
del patrón que tenemos destructivo. Y uno de los más comunes y más destructivos es el patrón del prejuzgar, el patrón del criticar. Porque de pana es divertido criticar. O sea, es sabroso. Honestamente, o sea, una confesión humana esto que estoy haciendo, ¿no? Es divertido, el chisme es divertido. O sea, no va a venir aquí a hacer el santurrón, no, chismear es malísimo. Y no, chismear es sabroso, chismear es rico, hablar del otro es rico. Pero es destructivo, ¿sí? Te quita la paz. El resultado de chismear es que eres peor persona. Eres igual a lo que criticas. Las consecuencias de criticar es que te conviertes en el objeto de la crítica. ¿Sí? Y cuando tú estás ahí, criticando, te conviertes más en lo que criticas. Y pierdes esa paz. ¿Sí? ¿Cómo te quieres sentir hoy? ¿Te quieres sentir en paz? ¿Sí o no? Tú sabes que la paz es uno de los productos más buscados en este momento, en el mundo, y no solamente en este momento, siempre. Y la paz te la quita el criticar, el verte en un patrón destructivo, el ver o entender espiritualmente que lo que estás haciendo no está bien. Porque tú también sabes que tienes patrones destructivos. Tú sabes que tienes maneras de ver el internet que no son las mejores. Tú sabes que tienes maneras de leer que no son las mejores, maneras de despertarte que no son las mejores, maneras de acostarte que no son las mejores, maneras de comer que no son las mejores. Y lo sabes, y sabes que te estás haciendo daño, y sabes que es malo, sabes que te estás inflamando, sabes que te estás matando lentamente. Pero cuando descubres la verdad, por eso el conocimiento de la verdad es lo que nos hace libres. Tú inmediatamente ya tienes una referencia de cómo deberían ser las cosas, y cuando tienes una referencia de cómo deberían ser las cosas y vuelves al patrón, ya es incómodo el estar en ese patrón, porque se te fue revelado que tú naciste para mejores cosas que criticar, que chismear, que inflamarte. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo quieres sentirte hoy? En paz, ligero. Tienes que revisar cuáles son esos patrones que tienes ahorita. ¿Cuáles son esos patrones? ¿Qué patrones estás teniendo hoy? ¿A qué te estás conformando? ¿Qué patrón estamos imitando? ¿Estamos imitando el patrón de la fe o el patrón del mundo? ¿Sí? O sea, ¿y cuándo podemos comenzar? ¿Y dónde está la referencia? Está en la Biblia, escrito está. Fíjate que no tenemos que ir a hacer una consultoría especial y tener que irnos a un retiro especial, que sería bueno. Y consultar no es malo. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero fíjate que yo no hablo de eso. Yo hablo de que tú todos los días tengas una experiencia en donde tú puedas ver que hay un plan mejor para ti y tratar de imitar ese patrón de fe, entendiendo que va a ser difícil porque estamos en un patrón que por años nos ha formado para sacar lo peor de nosotros. ¿Sí? ¿Qué va a salir de ti? Lo que dejes entrar en ti. Entonces, si yo dejo entrar basura, sale basura. Pero si yo dejo entrar cosas buenas con valor, salen cosas buenas con valor. ¿Qué quieres tener? Tú quieres un buen resultado. Tú tienes que invertir fe en el proceso de lograr ese buen resultado. Tú quieres lo que otros tienen. Tú tienes que hacer lo que otros hicieron. Porque no se vale esa de que yo quiero, pero no me comprometo a hacer lo que otro hizo. Porque estamos muy llenos de gente que con facilidad
anhela cosas, pero con mucha facilidad desprecia los procesos. Desprecia el proceso que tenemos que vivir para lograr eso. ¿Sí? Y eso no se puede. Si yo quiero tener un negocio grande, yo tengo que hacer las cosas que hace la gente que tiene negocios grandes. No puedo pretender que con buenas intenciones yo pueda tener un negocio grande sin hacer lo que hacen los grandes. ¿Sí me explico? Yo quiero tener una familia integrada, yo tengo que hacer lo que hace un padre que tiene una familia integrada. Y no quedarme solamente anhelando, porque las cosas no se dan, las cosas las provocas. ¿Qué valores estás modelando en tu casa? Tú y yo necesitamos mejores modelos y tú y yo necesitamos ser buenos modelos para la generación que viene, para que quede una referencia diferente. Yo, por ejemplo, quiero que mis hijos a cada momento que pueda vean un matrimonio respetuoso en casa. Vean un esposo cariñoso con la esposa. Vean un esposo que ayuda a su esposa. Que no le deja toda la carga. Que está cada vez. Yo cada vez que puedo abrazo a mi esposa, le doy un beso. Y no me importa si están ellos, si no están. No me interesa, porque a mí me interesa. La tengo, está viva, está sana, está conmigo, voy a disfrutarla. ¿Sí me explico? Hay gente que no hace eso porque tiene otro patrón, porque copiaron un patrón de más indiferencia en casa, porque a lo mejor papá no ayudaba casi a la mamá, porque a lo mejor había otra manera de ver la relación de pareja, ¿sí? Yo quiero que mis hijos tengan un modelo diferente. Piensa, ¿a dónde te están llevando los modelos que tienes ahora? ¿Sí? Y piensa, ¿a dónde estás llevando tú como modelo a los tuyos? Yo no estoy diciendo que seas el gran benefactor del país o de la ciudad o el héroe nacional. Que seas la buena referencia de tu casa. Que tus hijos vean en ti lo que tienen que ver y que pueden encontrar en ti un modelo bonito a seguir. Pero acuérdate que tú también eres producto de un patrón. ¿Qué ejemplos has tenido tú? Porque tú haces lo que vistes que se hizo. Si en tu casa viste peleas, si en tu casa viste chismes, ¿sí? Eso es lo que vas a hacer. Si tú, por ejemplo, viste a tu mamá sufrir por la indiferencia de la mamá, de la abuela, pero ella sufría por la indiferencia de la abuela, pero ella trató por lo que más pudo de ser diferente contigo. Fíjate, ya ahí ella no pudo romper el patrón con su mamá, pero te dejó un camino para que tú rompas el patrón con tus hijos. Fíjate qué delicado eso, ¿no? Y esto pasa muchísimo, porque nosotros estamos en una sociedad donde nuestros padres, estoy hablando de mi generación, nuestros padres no recibieron amor de sus padres porque no se veía, no era común, no era el abrazo, hijo, te quiero, ven, tú puedes, no. O sea, ellos vivieron una sociedad, una niñez en donde eso había adolescencia de eso, o sea, no había eso, ese amor, ese cariño, ese dale que tú puedes, ¿sí? Y probablemente les cueste expresar sus emociones, expresar el amor, expresar el cariño, porque no tienen las referencias. Y si vemos, no solamente vemos a nuestros padres, vemos a nuestros abuelos, ellos menos referencias tenían, ¿sí? Pero si tú viviste eso, tú tienes dos opciones, ¿sí? O sigues el patrón porque fue lo que te tocó, o lo cambias. Yo, por ejemplo, les cuento algo. Mi papá tuvo que lidiar con un papá ausente. El papá de mi papá no estaba presente. Se fue. De hecho, la abuela se divorció del abuelo.
en una sociedad donde era difícil ver a alguien, o sea, la gente se la calaba. Ella dijo, a este señor no me lo calo, y se fue. Lo dejó al abuelo Rafael Hernández, lo dejó, lo digo con nombre y apellido porque eso es la verdad, eso fue lo que pasó. Y mi papá nace, es el último, el hijo menor, nace y papá no estaba, el abuelo no estaba. De hecho, él contaba, mi papá ya falleció, contaba que él conoció a su papá en una bodega, que él le dijo, yo soy tu papá. No, tú no eres mi papá. Tú sí, yo soy tú eres el hijo mío. No. Imagínate qué dramático eso. Entonces, mi papá tuvo que lidiar con ese papá ausente. Pero él no fue un papá ausente. Fíjate qué diferencia. O sea, él tuvo un papá que no estaba, o sea, no tuvo, mejor dicho, ¿verdad? Pero él nunca estuvo ausente en mi vida, siempre estuvo ahí. Él rompió esa cadena a la mala, con lo que pudo, como pudo. Él buscó, yo me imagino que en su angustia decía, wow, yo sé lo que es no tener un papá, yo nunca le voy a faltar a este hijo que tengo, no tengo más hijos, tengo uno, no le voy a faltar. Me imagino que eso era lo que pensaba. O sea, tú y yo tenemos la oportunidad, muchachos, de romper un patrón, ¿sí? O de seguir un patrón si hay un patrón bueno, y si no lo hay, crear un mejor patrón para los tuyos, ¿sí? Acuérdate de cómo empezamos la reunión de hoy. Tú eres una buena persona con malos patrones, ¿sí? Y el enemigo quiere convencerte de que tú eres una persona mala, para que te convenzas y te conformes con ser malo y digas tú no puedes hacer las cosas buenas y te tenga ahí. Porque ya no te puede hacer nada, pero te puede dañar la mente, te puede dañar el coco, ¿sí? Acuérdate que Dios te hizo con un plan mejor. Y si todo lo que hemos hablado hoy en estos 45 minutos sirven para eso, quédate con eso. Dios te hizo para mejores patrones. Dios te hizo para que modeles mejores vidas. Dios te hizo y te dio referencias a través de la palabra de cómo deben ser las cosas. Y si tú no tuviste un papá presente, y si tu papá fue ausente como en el caso de mi papá, tú tienes la opción de romper ese patrón, ¿sí? Si tu mamá no fue cariñosa contigo, tú tienes la opción de ser cariñoso con tus hijos o cariñoso con tu mamá, que no tiene referencias y no sabe abrazar, no sabe recibir cariño porque nunca le dieron cariño. Pero tú puedes hacer el cambio, tú puedes hacer la referencia diferente. Tú puedes agarrar y decir, de aquí en adelante mi familia no va a ser una familia ausente, va a ser una familia con un modelo diferente, con un patrón diferente, porque hay patrones que tienes que romper. Y la única manera de romperlos es con la verdad. La verdad. El conocimiento de la verdad te hará libre. Cuando conoces la verdad hay un nuevo patrón, el patrón de la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios, ¿sí? No consultes con el enemigo, con las cosas del mundo para salir del mundo. No es posible. Albert Einstein dijo, la mente que nos metió en el problema no puede sacarnos del problema, ¿sí? Tampoco uses la mala experiencia como excusa. Porque hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿cómo voy a hacer yo eso si yo no sé hacer eso? O sea, ¿cómo voy a ser yo cariñoso? Mi papá hubiese podido decir, ¿cómo voy a ser yo un padre presente si yo aprendí de un padre ausente? ¿Sí me explico? No uses esa mala experiencia como una excusa barata para no cambiar. Tú ya tienes una referencia. Y si te tocó difícil empezar, pero vas a ser una referencia, un ejemplo para la nueva generación. No te tengas automisericordia. Acuérdate que tenemos que tener misericordia con los demás, pero no con nosotros. Ya eso es pecado. Estás usando las piedras como pan. No, tú tienes que tener una referencia clara de lo que es la vida. Y entender que si te tocó, también tienes la salida. Porque Dios nunca va a permitir
que tú vivas cosas que tú no puedas soportar. ¿Sí? ¿Sabes? Mantener ese patrón destructivo que tenemos en el mundo es mucho más costoso, es mucho más caro que lo que te ofrece por no cambiar. Porque aquí el juego se reduce a cambiar o quedarte igual. Quedarte igual es quedarte con el patrón destructivo. Cambiar implica dolor, implica salir de la zona cómoda, implica una serie de cosas interesantes. Y el diablo está allá afuera, el patrón destructivo, convenciéndote de que es difícil cambiar, convenciéndote de que no vale la pena cambiar, convenciéndote a ti, ofreciéndote cosas baratas por no cambiar, que al final te salen muy caras. Te sale muy caro quedarte igual. Quédate con ese beneficio. Te sale carísimo quedarte igual. Te sale costosísimo seguir siendo el mismo con el mismo patrón destructivo. Entonces, ya para finalizar, ¿qué nos llevamos? Tenemos un montón de patrones que nos están haciendo daño. Tenemos que identificar cuál es el patrón que nosotros estamos copiando y qué patrón estamos dejando para la generación que viene. Porque siempre o estamos siguiendo la huella de alguien y generando una huella para que nos siga otro. Tener esa conciencia, ¿qué estamos avalando con nuestra vida y qué le estamos mostrando al mundo con nuestra vida? ¿Ok? Ese es el resumen de hoy. ¿Cómo rompemos esos patrones? Con la verdad. El conocimiento de la verdad nos hará libres. Conocer la verdad. Cuando tú conoces que Dios es real, que tiene un plan para ti, tú no te conformas con los planes baratos que te da el mundo. Porque son baratos. ¿Sí? Ahí es. Por eso insisto, tienes que tener una relación personal con Dios, no una religión. No estamos hablando de tener una religión, estamos hablando de una relación personal, una relación donde tú puedas consultar con Dios, donde tú puedas orar, ponerle tu corazón a Dios. Decirle, tengo miedo, tengo angustia, tengo ansiedad, tengo gozo, tengo alegría, tengo felicidad. Eso implica una relación. Una relación es para hablar con Dios. ¿Qué es orar? Muchas veces nos preguntan, ¿cómo hago para orar? Orar no tiene nada que ver con repeticiones ni con palabras clave. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con hablar con Dios. Ponerle tu corazón. Decirle, Señor, te necesito acá. Mira lo que ha pasado con mi vida. Y tener una vida con una conciencia de que Dios está tan metido en tu negocio, en tu vida, en tus hijos, en tu alimento, en todo lo que haces, que tú puedas involucrarlo en todas las cosas tuyas, para que puedas tener una vida más sabrosa, una vida de acuerdo al plan del dador de vidas, del diseñador. Imagínate, le estás consultando al que creó la vida, al que creó la diversión, al que creó la alegría. A Él le estás pidiendo una vida con más alegría, con más diversión. Eso es lo que tenemos que hacer, muchachos. Nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de seguir un patrón destructivo o de romperlo. Y la mejor manera de romperlo es con la verdad. Recuérdenlo, usted es una buena persona con un patrón destructivo. Rompa ese patrón y dése cuenta de que vamos a tener una vida espectacularmente llena de satisfacción, de alegría, de felicidad. ¿Por qué? Porque estamos caminando la vida incluso en contra de muchas cosas que están establecidas en el mundo, que son ya comprobadas, muy destructivas y muy maluquitas, ¿sí? No te conformes con lo barato que te ofrece el mundo y con los patrones destructivos que hay en esta humanidad tan caída y tan terrible. Alerta, ten una relación con Dios, hoy mismo. Si nunca has hecho una oración de fe, hazla hoy. ¿Qué decimos en esa oración?
reconoces que te hace falta Dios. En esa oración reconoces que te has equivocado. En esa oración reconoces que necesitas a Dios en el centro de tu vida. Nosotros tenemos un modelito muy bonito de esa oración, que no tiene que ser ese, porque no es nada religioso. Tú mismo haz una oración donde dices: Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que tu cruz fue para salvarme, para pagar por mis pecados. Te pido que me escribas en el libro de la vida. Te pido perdones mis pecados y te conviertas en mi Señor y Salvador. Eso es todo lo que decimos. Pero está adornadita, yo la tengo escrita. El que la quiera, escríbame. 0414-340-3023. 0414, Mari ya acaba de poner el teléfono acá en el chat. 0414-340-3023 para los que están allí en Instagram. Y escríbame que nosotros con mucho gusto lo acompañamos. Mira, si tú quieres me escribes y me dices: Rafael, quiero hacer la oración, y yo la hago contigo. Y te digo: repite conmigo. Porque ¿sabes qué me interesa? Que tengas la paz verdadera que ofrece tener una relación con Dios y no una religión. ¿Ok? Háganla y cuenten con nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Que tengan un día espectacular. Y que se den cuenta de qué patrones están copiando para que los podamos romper, para crear un nuevo patrón para los que vienen. ¿Ok? Un abrazo grande.